Levítico capítulo 20, versículo 26. Hoy vamos a hablar sobre Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. La Biblia nos enseña que a través de la Biblia, a través de los 66 libros que hay en la Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre, creó al hombre, hizo la creación, hizo absolutamente todo. Pero la Biblia nos enseña que solo pocos hombres pudieron tocar el corazón de Dios. Que habían miles en el pueblo de Israel, pero solamente uno fue capaz, o Dios halló gracia en Dios y lo escogió para liberar a un pueblo. La Biblia me enseña que había muchos hombres quizá por ejemplo en Sodoma y Gomorra, pero solamente hubo uno que tocó su corazón y no estaba precisamente ahí, y ese uno pudo interceder por otros que estaban ahí. La Biblia me enseña que muchos sabemos que existe un Dios, pero no sabemos cómo es ese Dios. Por esa razón nosotros vivimos buscando a Dios, pero a la misma vez vivimos ofendiendo a Dios porque no sabemos cómo es Él. Dígame amén. El problema del ser humano es que el ser humano busca a Dios, pero busca a Dios por el beneficio y no busca a Dios para saber cómo es Él. Y te voy a decir una cosa: si nosotros estamos con Dios pero no sabemos cómo es Él, lo más seguro es que nosotros, aunque estemos buscándolo, estemos lejos de Él. La Biblia me enseña que había un hombre llamado Saulo, y este hombre era un hombre que amaba a Dios. Hay quienes pintan a Pablo como un hombre malo porque mataba a cristianos, pero déjame decirte una cosa: Pablo amaba más a Dios que cualquiera de los discípulos. Pablo mataba a cristianos, pero porque él quería defender la ley, porque él quería defender lo que Dios había hablado años atrás. O los encarcelaba o hacía que los mataran, ¿no? Pero Pablo, había pasado algo, que Pablo se había alejado de Dios, y Saulo no tenía la revelación de lo que Dios estaba haciendo, y sin querer, aunque él quería estar con Dios, aunque él amaba a Dios, sin querer estaba siendo piedra de tropiezo para los planes de Dios, porque no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo. Y eso muchas veces a nosotros nos pasa dentro del camino de Dios, que le amamos, que le adoramos, que le honramos, pero muchas veces estamos estorbando en los planes que Dios tiene, no solo para mí, sino para mi prójimo, porque no sé qué es lo que Dios está haciendo. La Biblia nos enseña que Dios tiene un carácter, ¿ok? ¿Y qué es un carácter? Pues el carácter es las características o atributos morales o naturales de una persona que nos definen. Eso es carácter. Amén. Todos tenemos atributos morales en nuestra vida, y eso es lo que nos define, o eso es lo que define nuestro carácter. Cuando hablamos de carácter, hablamos de los rasgos morales o los valores o los rasgos naturales que nosotros tenemos y nos definen como persona. Cuando tú hablas, dices, mira, es una persona morenita, chaparrita, esto, el otro. Tú sacas y dices, tal persona. Eso es carácter, ¿okay? O no, es que yo lo vi, no era tan chaparrito. Sí, uno que es bien enojón. Sí, es tal persona. Sí es mi suegra. No se crea, suegra. Y el rasgo natural o moral define el carácter de una persona. La Biblia me enseña que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, eso me enseña que Dios tiene carácter. Y el no conocer el carácter de Dios, no conocer el carácter de Dios, nos va a llevar a estar con Él, pero ofenderlo a Él, quizá en algunas cosas. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos 7 años de casados, y en 7 años ella ya conoce mi carácter y yo ya conozco su carácter. Entonces, como ya nos conocemos, como ya la conozco,
como ya me conoce, hay cosas que están prohibidas hacer en mí y en ella para no lastimarnos uno a otro. Amén. Si no nos conociéramos, entonces viviríamos ofendiéndonos uno a otro. Amén. Amén. Hay otros que se conocen y por eso se ofenden, porque dicen, hombre, ya sé que con esta le voy a dar con todo, ¿verdad? Allá usted, que Dios lo perdone, ¿verdad? Escuche, conocer el carácter nos va a llevar a nosotros tener una relación buena y una relación estable con alguien. ¿Ok? Si yo sé que hay cosas que puedo decir que pueden lastimar o que va a hacer sentir incómoda a la persona que está conmigo, entonces hay cosas que yo puedo decir que yo sé que esa persona se va a alejar de mí. Pero si no lo sé, como quiera se va a alejar. Amén. Lo sepa o no lo sepa, como quiera se va a alejar. ¿Ok? Porque simplemente hay valores en la vida de una persona. Hay gente que a lo mejor no quiere saber más Biblia para no saber qué le molesta a Dios. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pero en toda la extensión de la palabra. Si tú sabes que Dios te está demandando a saber cómo es Él y no lo haces, eso ya es pecado. Si tú en tu casa tienes la oportunidad de entrar a la Biblia y leerla y no la lees, eso ya es un pecado. Amén. Porque si sabemos que acá están los valores espirituales, o está el conocer a Dios o el carácter de Dios, y tú no lo buscas, entonces ya es un pecado. Amén. Porque sepas o no lo sepas, lo que tú hagas ofende a Dios o agrada a Dios. Amén. Te voy a decir por qué. Porque Dios tiene un carácter definido y su carácter es muy claro. Vamos a hablar hoy de que Dios es santo. ¿Está listo? Vamos a hablar de qué significa que Dios sea santo. Ya hablamos de qué significa que Dios sea justo y qué significa que Dios sea un Dios de verdad. Lo que quiero enseñarte hoy es que aunque tú ignores los atributos de Dios, no significa que Dios dice, bueno, es que mi hijo no sabe que yo soy santo y por eso pues no pasa nada. No. Dios es santo e independientemente de si tú lo sabes o no lo sabes, lo que nosotros hacemos ofende a Dios o agrada a Dios. Hay cosas que nosotros naturalmente sabemos que es bueno y que es malo. La Biblia dice que Dios desde que nos creó rectos, dice la Biblia. Y la palabra recto es la palabra santo. Dios nos creó santos desde que nos hizo. Por eso siempre en el ser humano, y vamos a hablarlo ahora de manera natural, por eso siempre el ser humano desde pequeño, desde niño, él inspira bondad. ¿Ven? Inspira bondad. Desde que tú lo tienes, inspira santidad o inspira que el niño es bueno. ¿Ven? Después la formación en el niño va definiendo un carácter incorrecto o un carácter correcto. Los valores que tú vas dándole a tu hijo van definiendo si tu hijo va a ser bueno o va a ser malo. Pero vamos a hablar primero de Dios y ahorita hablamos de nosotros. ¿Está listo? Dice así, no lo hemos leído, ¿verdad? No, que vamos a leerlo la de 3. 1, 2, 3. Habéis pues de serme ¿qué? Porque yo Jehová soy ¿qué? Soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ok, vamos a ver qué significa la palabra santo. Es la palabra Kadash, que significa sagrado, significa apartado o separado. Esa es la palabra Kadash. Y os he apartado de los pueblos para que sean, amén. En pocas palabras dice, y los he hecho santos para que seáis míos, dice la Biblia. Ok, vamos a entender esta parte. La Biblia dice que Dios es santo, que Dios es sagrado, dice así. Y dice la Biblia esto, dice, usted tiene que también ser un santo para que sea mío.
Efesios capítulo 1, versículo número 4. Lo primero que quiero que sepas es que no fuiste creado después de que el mundo ya estaba. Fuiste creado desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación fuiste creado con esta característica. Con la característica de ser apartado y consagrado para Dios. Dios te creó pensando en que fuese santo. ¿Okay? Y cuando hablo santo, no hablo de no cometer pecado, aunque también a eso se refiere. Pero la Biblia también dice que Dios conoce nuestra condición humana y que sabe que hay errores que nosotros cometemos o debilidades que el hombre tiene. Dios es tan santo que hace una ley, escuche esto, hace una ley donde Dios lo único que desea a través de la ley es revelar su santidad. Escuche esto. Dios es tan santo que hace una ley para revelar su santidad. Dios no puede renunciar a lo que Él es por estar con usted. Dios no renunció a lo que Él era cuando Jesús fue a la cruz. Si todo el pecado cae sobre Él, tiene que haber una separación. ¿Okay? Cuando hablamos de consagrar, cuando hablamos de apartar, hablamos de que Dios está totalmente apartado del mal. Que Dios no se puede mezclar con la maldad, porque entonces dejaría de ser consagrado, dejaría de ser santo. ¿Sí o no? Y el atributo de Dios es que es santo. Si el atributo fuera que a veces es santo, bueno, entonces quiere decir que a veces sí puede convivir con el mal y a veces no. Amén. Como usted que a veces es contento, a veces es triste, ¿verdad? A veces anda de buenas, a veces anda de malas. Si yo fuera como el hombre, que a veces fuera santo, pues entonces pudiera. Pero no, el atributo de Dios es que siempre, siempre, siempre Él es santo. Por lo tanto, si Dios siempre es santo, entonces Dios siempre está apartado del mal. Siempre está apartado del pecado. ¿Ok? Dios nos está llamando a nosotros a ser santos. Y dice Dios una cosa, a lo mejor usted dice, pastor, es imposible, santo solo uno, nuestro Señor. Pero Dios dice, la Biblia dice una cosa, dice, sed santo porque yo soy santo, dice la Biblia. Y si Dios nos manda a ser santos recuerde una cosa, que Dios es justo. ¿Sí o no? Entonces Dios no me mandaría a hacer algo que no puedo hacer. Eso sería injusticia. Si reconozco que mi Dios es justo, quiere decir que todo lo que Dios me pida va a ser justo. La mentira más grande que le han metido al ser humano es decir, nadie podemos ser santos, solo nuestro Señor. Amén. Si usted fuera santo, ya estuviera en el cielo. Pero es algo que nosotros ni siquiera hemos intentado, renunciamos desde ya. Saber que tengo que ser santo. Pero la Biblia dice que tenemos nosotros el poder de vivir consagrados y apartados para Dios. Dice la Biblia que cuando alguien se quería redimir de pecado, tenía que ofrecer un sacrificio. La Biblia nos enseña desde Génesis capítulo 2, versículo 7, le dice Dios a Adán, le dice, Adán, puedes comer de cualquier árbol del fruto, pero de este no, porque el día que comas de este fruto morirás. Yo te aseguro, escucha, yo te aseguro que si Adán supiera, si fuera una cuestión de que ese fruto fuera tóxico, fuera malo, Adán no lo hubiera probado. Si habláramos de una muerte natural, Adán entendió, escuche, Adán entendió que no era que ese fruto estuviera malo. Adán entendió que lo que Dios le estaba pidiendo era santidad. Adán tenía claro que no se trataba de una fruta venenosa o tóxica para él. Adán tenía claro que se trataba de una cuestión de obediencia. ¿Ok? Y entonces Dios le dice una cosa, apártame esto para mí.
dice Dios. ¿Okay? Aparta esto para mí. De esto no puedes comer. De todo lo demás te comparto de todo, pero en esto hagamos un trato. Apartémonos de este árbol. Apártate de esto. ¿Ok? Escucha esto. Dios no está pretendiendo que los hombres seamos como los ángeles. De hecho, por eso nos hizo. Porque quiere que seamos diferentes a los ángeles. ¿Ok? Para Dios hubiera sido muy fácil decir, ¿sabes qué? Mejor no le digo nada y pongo 20 ángeles alrededor con una espada desenvainada. Y si se acerca, Gabriel te va a matar. ¿Eh? O es más fácil, ¿para qué Dios pone ese árbol en el huerto? ¿Sí o no? Pastor, pero ¿por qué Dios permitió que yo pecara si Él sabía que yo iba a pecar? ¿O no sabía, pastor? Claro que sabía que iba a pecar. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos diferentes a los ángeles. Que nosotros tengamos la oportunidad de decidir ser santos o no, para que por voluntad propia decidiéramos ser o vivir apartados para Él. Desde que Dios crea a Adán, me imagino, diga conmigo, el pastor se imagina, no va a decir que la Biblia dice, me imagino a Dios creando la tierra, los cielos, los mares, la tierra. Me imagino a Dios creando los animales, pero me imagino a Dios en una parte específica, creando un árbol, diciendo, este es el árbol que va a hacer que mis hijos sean santos para mí. ¿Me está entendiendo lo que le quiero enseñar hoy? Porque dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo Dios nos creó para que fuésemos ¿qué? Santos. Dice la Biblia que Dios nos creó para que fuésemos profetas. No, Dios no te creó para eso. Eso vino después. Eso, ¿sabes cuándo se gestó? En el vientre de mi madre, no antes de la fundación. Escucha eso. No, es que a mí Dios me hizo para que fuese un predicador. No, mijo. Eso vino desde el vientre de tu madre. Pero dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo había un propósito más grande. ¿Cuál? El que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Para que fuésemos nosotros apartados delante de Dios. Esa es la razón por la que Dios nos creó. Dios nos creó con la oportunidad de tener siempre un árbol frente a nosotros, de la ciencia del bien y del mal. Y para que nosotros día a día decidamos si queremos vivir para Él o no queremos vivir para Él. Hace tiempo lo enseñé. Yo venía manejando y estaba orando. Entonces Dios habla a mi corazón y Dios me dice, Adrián, ¿por qué pecas? Y mi respuesta rápida fue, porque soy débil, Señor. Porque soy hombre. Porque somos carne y nada más. Y en ese momento Dios habla a mi corazón y me dice, no, pecas porque no crees en mí. Yo me quedé así como, ¡achas! Y ya era tarde, eran como la 1 de la mañana. ¿Y quién no se ha pasado un semáforo a la 1 de la mañana? Bueno, no tenía prisa. No me estaban esperando en casa. Estaba yo soltero todavía. No tenía sueño, no me andaba del baño como para pasarme rápido. Entonces estaba yo ahí esperando. Y dentro de mí fue, pásate. No hay nadie. La delincuencia está bien fea. Te quedas tú aquí, te pasa algo. O sea, como que yo mismo me estaba. Y cuando estaba a punto de pasarme, hombre, sí me voy a ir. Y me aviento. Y yo no había visto que en el Oxxo estaba una patrulla. Ellos llegan y se ponen al lado mío. Y me hacen, ¡hey! Y yo, ¡hey! Y me hace así como, ¡hey! Y yo, ¡hey! Y por dentro de mí, ¿qué me cuesta esperar a que caiga verde? Y Dios habla a mi corazón y decía, pecas porque no crees en mí.
¿por qué no te cruzaste? Y yo dije, porque está la policía aquí. Y si no estuviera la policía, pues no hubiera pasado. Y Dios me hablaba en mi corazón, me dice, si creyeras que yo estoy contigo todos los días, tampoco lo harías. Como viste que llegó la policía, te paraste. Pero si supieras que yo voy contigo, tampoco lo harías. Si viniera tu papá al lado tuyo, te pasarías. Y Dios, él está peor. Nada, no es grave. Si estuviera tu papá, ¿lo harías? No, tampoco. ¿Por qué? Porque él está ahí. ¿Sabes por qué peca la gente? Porque no cree que yo estoy ahí. Si de verdad creyera que Dios está en todas partes y que está ahí viendo que está a punto de pecar, no lo haría, se pararía y se frenaría. Es que le cuesta creer que yo estoy con Él todos los días de su vida. Yo le digo a la iglesia esto, yo le digo, mire, usted para venir a la iglesia, usted no tiene que dejar absolutamente nada. Usted puede venir, seguir siendo el mismo toda su vida, lo que usted quiera, y seguir buscando a Dios, y Dios lo va a recibir con los brazos abiertos, amén. Pero cuando hablamos ya de servir al Señor, yo le digo, cuando hablamos de servir, ya hablamos de un compromiso, ya hablamos de vivir santos para Él. Lo que nos hace santos no es nuestra alabanza, no es nuestra adoración, y no es el que seamos buenos con nuestros padres e hijos. Lo que nos hace santos es vivir apartados para Dios. Te lo voy a explicar. Adán estaba en el huerto, trabajaba para Dios, ¿sí o no? Trabajaba para Dios. Estaba en una oración y en una comunicación directa con Dios todos los días. Disfrutaba de los manjares del huerto del Edén. Tenía una relación íntima con Dios, pero eso no lo hizo santo. Lo que lo hacía santo era no comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera. ¿Ok? Cuando yo escucho la frase, ay, va a la iglesia a darse golpes de pecho, a hacerse el santo. No, mijo, eso no me hace ser santo, ir a la iglesia. Cualquiera puede entrar a la iglesia, ¿sí o no? Cualquiera puede entrar a la iglesia. Porque eso no es lo que me hace santo. Lo que me hace santo no es venir a la iglesia. Lo que me hace santo es andar allá afuera y vivir apartado de lo que ofende a Dios. Eso me hace santo. Amén. Lo que lo hacía santo a Adán no era hablar todos los días con Dios, no era la oración. Escucha esto, porque esto va a romper un poquito tu mentalidad. Pero lo que lo hacía santo a Adán no era que hablaba con Dios todos los días. Lo que hacía santo a Adán no era que alabara, que brincara. A Dios no le importó nada de eso cuando comió lo único que no debería comer. ¿Sí o no? Y ahí Dios lo sacó. Hizo lo que Dios le dijo. Le dijo, necesito que le pongas nombre a todos los animales. Y Adán hizo todo lo que Dios le dijo. Cuidar el fruto. Adán hizo todo lo que Dios le había dicho. Tenía una relación con él, pero hubo una cosa que hizo y Dios le dijo, mira, yo te voy a poner en este huerto, tú vas a comer de este huerto, te vas a multiplicar, vas a fructificar, te voy a dar una esposa, vas a tener hijos con ella, necesito que llenes el huerto, que fructificad y multiplicad, llenar la tierra, sojuzgadla. Y Adán se puso a hacer eso. Pero hubo una cosa que Adán, si no la hacía, moría. Si tú eras de los que decías, es que yo no sé para qué Dios me creó, déjame decirte una cosa, a todos Dios nos creó para que fuésemos santos. ¿A qué se refiere ser santo? La palabra santo significa apartado, diga conmigo, apartado. Vivir apartado para Dios, consagrado para Dios. ¿Ven? Esa es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Dice Dios, para poder hacer una diferencia entre ti y el mundo, para que seas diferente entre el pueblo, entre el mundo y entre mi pueblo, para que haya una diferencia. ¿Okay? Porque Dios no puede estar donde no hay santidad. Dice Dios, si quieres que yo esté contigo, pues déjame decirte una cosa, yo soy santo, hijo, necesito que tú también seas santo.
Hay un problema muy fuerte entre tú y yo, hijo, es lo que Dios dice. Hay un problema muy fuerte entre tú y yo, es que yo no voy a renunciar a ser santo por estar contigo. Porque es mi carácter, es mi atributo, porque así soy yo. Amén. Porque así es Dios. A Dios no le cuesta ser santo porque es parte de su carácter. A mí me cuesta ser santo porque no es parte de mi carácter. Pero no significa que no pueda hacerlo. ¿Sí o no? Hay cosas en la vida que ahora te cuestan, pero necesitas pagar un alto precio para hacerlas parte de ti. Amén. Y cuando las hagas parte de ti, entonces ya no te va a doler, ya no te va a costar. El problema del ser humano es que no intenta ser santo, que sabe que tiene que ser santo, pero no lo intenta. Y nosotros tenemos que intentar ser santos. ¿Amén? Necesitamos intentar vivir apartados para Dios.